Que tienen que ver con la pandemia. La variante Delta hoy fue protagonista por una persona que regresó y que finalmente actuaron las fuerzas policiales. ¿Qué lugar le das a esa anécdota, entre comillas, dentro de una pandemia y a la realidad que implica esta variante Delta? Sí, me parece que más allá de la anécdota, que como bien decís vos es un caso, lo importante es entender que es una variante que está circulando por 100 países del mundo, que naturalmente más tarde o más temprano va a llegar a prácticamente todos los países del mundo y por lo tanto a la Argentina también. Así que lo que hay que hacer es hacer el mayor esfuerzo para cumplir hoy los protocolos correctos, eso es, gente que vuelve, que se hisope antes de salir, que se hisope al llegar a Ezeiza y luego que cumpla con el protocolo de 7 días en su casa y al séptimo día que tome el turno que le ofrecemos en la ciudad o en otras jurisdicciones de la Argentina para hacerse la PCR y estar seguros de que ninguno de los que ha vuelto tenga el virus portándolo, ¿no? ¿Por qué crees que no se cumple eso? Digo, había estadísticas a nivel nacional y también de la ciudad y la provincia que planteaban que la gente no cumplía al volver ese tipo de guardado. Bueno, por supuesto que quedarse 7 días en la casa sin salir por ningún motivo es algo que las personas no todos tienen la disposición de hacerlo, para eso están la normativa, el seguimiento telefónico, la visita domiciliaria y sobre todo la construcción y el diálogo con el ciudadano explicando la importancia de eso, ¿no? Porque mucha gente dice, me siento bien, no tengo nada, ya me hizo en Ezeiza, me dio negativo, ¿por qué no puedo ir a la esquina a buscar algo? Y la verdad es que 0,5 a 0,8% de los que han pasado en la primera PCR negativa y el testeo en Ezeiza negativo, el 0,5 al 0,8, que llegan a su casa negativos, posteriormente van a hacer la enfermedad o con variante Delta o con otros virus y por eso es tan importante que todos tengan la conciencia de que hay que estar los 7 días y el séptimo día testearse. Fernán, quiero compartir con vos declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. 30 segundos de Kicillof. Probablemente sea inevitable que la variante Delta se convierta también en comunitaria en la Argentina, pero tenemos que demorar lo más posible esta situación. Y cuando lo haga va a ser culpa de los que lo traen de afuera y no cumplen con la normativa vigente. ¿Se busca generar nuevos culpables? Digo, en su momento fue en la ciudad con los runners, ahora son los viajeros que quedaron aislados. Hay muchos casos, inclusive Esteban Bullrich, leía hoy que quedó varado en Estados Unidos. ¿Es necesaria una medida como la que se tomó en Ezeiza? Sí, nosotros primero consideramos que tanto la estrategia del miedo como la estrategia de la culpa son dos estrategias que solamente generan más dificultad en la gestión de la pandemia. Porque en la pandemia lo más importante es presentar la información clara y transparente a la sociedad, proponer un camino de cuidado colectivo donde la mayoría de los componentes de la sociedad y personas que la integran lo puedan cumplir y andar por ese camino siempre acompañando a los que le cuesta un poco más con el Estado, acompañando y ayudando de un lado y por otro lado haciendo cumplir la normativa. Y lo mismo debiera hacer con la cuestión de la gente que está afuera, ¿no? Digamos, a nosotros nos parece que más allá de que hay que tener mucha prudencia e intentar salir lo menos posible, naturalmente la forma de resolver este problema no es dejar gente varada sin ninguna protección y sin ningún acompañamiento. Se requiere del Estado acompañando a la gente que está afuera y luego la planificación de una vuelta segura donde el Estado acompañe en el cuidado de los 7 días, pero también la gente tenga la disposición de cumplir la normativa, ¿no? Hoy se viralizaron varios videos de hospitales, algunos de Mar de Ajó y demás, donde celebraban que no había caso de COVID en el día de hoy. ¿Crees que esa es una foto que veremos pronto? Sí, digamos, al día de hoy estamos descendiendo los casos en toda la Argentina, en la ciudad también, pero la verdad es que todavía tenemos por delante 2 meses de mucho frío, todavía tenemos por delante la potencialidad del ingreso de variantes más contagiosas como la Delta, así que es muy probable que todavía tengamos por delante una curva de aumento de casos. Ahora, si logramos que esos aumentos de casos sean bien tardíamente entrado el mes de agosto, seguramente el grado de vacunación y la campaña de vacunación habrá avanzado lo suficiente y ese aumento de casos va a ser un aumento de casos como el que estamos viendo hoy en algunos países, de muchos casos cotidianos pero poco daño porque ocurren en gente joven o en gente que ya tiene la protección inmune, ¿no? Se empieza a correr el velo un poco del COVID, ya empezamos a convivir con ese mal que nos toca en esta época, pero aparecen otros males, ¿no? Digo, hay por un lado muchas cuestiones alimentarias en adolescentes, hay cuestiones de pánico en personas mayores. ¿Crees que también hay que ocuparse ahora en la nueva etapa de lo que esta pandemia nos deja? Sí, sin ninguna duda, esta pandemia, por supuesto que lo primero que nos va a dejar es una sociedad
que ha pasado un trauma social crónico, y eso no solamente trae trastornos de la esfera de la salud mental, también trae trastornos de nuestra capacidad de vincularidad, de construcción de una sociedad interrelacionada, interdependiente, y por supuesto un montón de enfermedades que han quedado mal cuidadas, mal tratadas durante todo este periodo. De manera que en términos de salud tenemos mucho para hacer para adelante. En términos de educación, digo, hubo también una pelea bastante grande entre ciudad y provincia. De golpe provincia ahora reculó y hay presencialidad. ¿Qué se perdió? Digamos, ¿qué impacto tiene a nivel sanitario los chicos que no pudieron asistir a clases presencialmente? No, el impacto ha sido enorme y en muchas dimensiones. La dimensión más obvia es los grupos de los niños más vulnerables, aquellos que no han podido sostener el vínculo escolar. Hay algunas estimaciones del Ministerio de Educación de la Nación que potencialmente son más de 1 millón de personas que han perdido su vínculo escolar en este periodo. De manera que eso es lo más irreparable, porque el niño que perdió la escuela dañó severamente su destino en su vínculo social y su desarrollo personal y familiar. Luego, por supuesto, todos los trastornos del aprendizaje y la educación de toda una generación durante 1 año, 1 año y medio, que es demasiado grave, y por supuesto los trastornos de la esfera de la salud mental, vincular, y la socialización del niño y del adolescente, que son componentes esenciales en la construcción de su personalidad. Fernán, voy a saludar a Pablo Fernández Blanco. Buenas noches, Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, José? ¿Qué decís? Bueno, yo ya arranco, si te parece, con una pregunta, en realidad 2 en 1 para Fernán Quirós. La primera es, Quirós, pero muy concretamente, si puede, ¿por qué vemos fotos, imágenes de otros países en los que la gente ya no usa barbijo y en la Argentina el barbijo parece que no se va a ir nunca? Y la segunda es, ¿cuándo uno puede llegar a pensar que en la Argentina vamos a poder liberarnos del barbijo? Bueno, Pablo, lo primero importante a entender es que hay un desfasaje de unos 3 meses entre lo que pasa en el norte y en el sur, ¿no? Entonces nosotros en algún momento veíamos dramas en Europa y nosotros aquí estábamos con baja cantidad de casos. Ahora vemos a Europa que ha pasado su tercera ola de alguna manera, está en el verano, y por lo tanto disfrutando de que los encuentros sociales, familiares y muchos encuentros de interacción social ocurren en los espacios abiertos, por lo cual el grado de contagiosidad desciende, y esta es una enfermedad que en el verano siempre desciende en su intensidad. Así que tienen esa situación por un lado, y por otro lado, naturalmente, el grado de avance que han tenido los países del norte, sobre todo los europeos, Estados Unidos, Canadá, en la vacunación es muy significativo. Digamos, el promedio europeo tiene 40-50% de la población vacunada ya con 2 dosis, y algunos países incluso por arriba de ese valor. Así que la combinación del avance de la vacunación con la situación climática que permite o disminuye el grado de interacción social en lugares cerrados y mal ventilados, naturalmente los coloca en un lugar en donde todavía nosotros no estamos. Probablemente estemos dentro de 1 mes o 2 meses, pero todavía no hemos podido llegar allí. ¿Y cuándo vamos a poder ir dejando estas dificultades de cuidado en los lugares cerrados mal ventilados, uso de barbijo y distancia, en la medida que nos acerquemos a 50-60% de la población vacunada con 2 dosis y que entremos en un ámbito, digamos, climático más beneficioso a lo largo del mes de septiembre? Probablemente podamos empezar ese camino ya de manera más definitiva. Fernán, ahora vamos a seguir conversando contigo, pero voy a saludar también a Mario Negri. Mario, buenas noches, ¿cómo estás? Hola José, un gusto, También está acá. Lamento no poder estar ahí, estoy en Córdoba. Está muy bien, la Un linda. saludo a Fernán. La linda Córdoba. Hola, Mario. También está acá Florencia Arieto. Sí. Florencia, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Hola Fernán, hola Mario. Bueno, quiero compartir Hola, Florencia. con ustedes lo que está pasando en Cuba. Tenemos un tape para mostrar este grito que es cada vez más fuerte, un grito de un país que sale a la calle y que pide libertad, que dice basta de dictadura, basta del régimen. Florencia, ¿qué opinas de esto? Bueno, me parece que una de las cosas que trajo la pandemia es un poco esto, ¿no? Creo que el disparador en un país que tiene hace 60 años un régimen, que algunos quieren